¿cierto?, que han sido nefastas toda su vida, y averiguando y buscando, ¿cierto?, investigando, todo eso viene de sus padres, de la niñez, desde chicos, ¿cierto?, le van poniendo esas ataduras que nunca van a llegar a ser alguien, ¿cierto?, que son tontos. Para nosotros la palabra tonto viene siendo casi igual que Fausto, y recuerde que el Señor, ¿cierto?, la palabra que le dice fatuo a un hermano es reo del infierno, de condenación, o sea, también eso hay que tener mucho cuidado con eso. Más a nuestros hijos, no decirle que estés tonto, o aquí y allá, que es enfermo, porque estamos soltando una palabra agresiva, ¿cierto?, una palabra negativa, bien dicho, una palabra de maldición sobre nuestros hijos. Cambio. Bien, hermanos, permítanme recapitular y regañarlos un poquito, porque al parecer leímos el texto base y se olvidaron de él. El hecho de que un padre le diga tonto a su hijo porque le derramó la leche, hermanos, no hay maldición que llegue sin una causa. Nunca no va a ser tonto el niño porque lo esté maldiciendo el padre si no tiene causa para maldecirlo. Esas son ignorancias de los padres, falta de doctrina. Esas no son maldiciones, hermanos. Sí son maldiciones en el sentido de que le estás diciendo algo malo, pero sin causa, porque te enojaste, porque te hizo enojar, te desesperó el chamaco tonto, lo que sea. No es bueno que le digamos, pero no quiere decir que va a ser tonto el muchacho. Sí va a haber un efecto psicológico, porque el texto que decía el hermano Guaripa, fuiste enlazado con las palabras de tu boca, ¿no? Pero separemos los arranques de desesperación de los padres, que no deben ser, y que la Biblia, ese pecado más bien es maledicencia, es palabras ociosas, y de toda palabra ociosa que hablan los hombres darán cuenta en aquel día, injurias, bueno, hay cosas. La maldición sin causa no le va a llegar a nadie. Acá estábamos circunscribiéndonos al tema de las maldiciones, y qué bueno que mencionaron todo eso, hermano. Ahora, la hermana Mali es caso aparte, porque la hermana Mali tiene un don, al final de cuentas, que yo la he conocido aquí en Sello, y vamos al punto. Miren, hermanos, así como la bendición no se cumple nada más por decirla, porque ahí entra otro tema, ni la bendición sin causa va a llegar, se queda en buenos deseos. La Biblia dice en Hebreos 7:7, e indiscutiblemente lo que es menos es bendecido de lo que es más. Hablando pues en el argumento de que Melquisedec bendijo a Abraham, entonces Melquisedec era mayor que Abraham. Es el argumento de Pablo, pero nos está mostrando el principio de que tanto la bendición como la maldición debe tener una causa, y en este caso una persona puesta en autoridad, estamos hablando en primer lugar de un papá, estamos hablando de un profeta. Pasemos aquí, hermanos, en Deuteronomio 11. Bueno, esas son las maldiciones de Dios. Estamos hablando de Dios, ¿no? Maldito serás y bendito serás. Opcional. De un padre ya lo vimos. Ahora de un profeta, el Señor le dice a Moisés, dile a Aarón y a sus hijos que así bendecirán a mi pueblo. Y ahí dice la Biblia, Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, etcétera. Entonces, la bendición o la maldición puede tener efecto en un padre, puede tener efecto en un profeta, porque son personas puestas en autoridad, pero siempre debe haber una causa, hermanos. Es el primer texto que leímos, no son palabras al aire, pues, es lo que dice el texto. Cambio. Hermano Gamaliel, Paz de Cristo, pero puede llegar la maldición de una madre
que se haya portado mal con su hijo, si la madre le desea algo malo. Oye, te dio la participación, pero espero que el pastor responda esta pregunta primero, Cambio. Hay algo bien importante. Se había visto en el anterior tema, bueno, en el programa anterior. Las maldiciones se rompen cuando tú estás en Jesucristo. Te puede maldecir tu madre porque a lo mejor ella no es cristiana, porque no está conforme a la palabra, y te puede decir y hacer, pero tú estás en Cristo. Hasta ahí llegó eso, no llega más lejos. Ahora, si tu mamá es cristiana y te maldice, entonces ahí tendríamos que ver realmente qué tan cristiana es, puesto que en la palabra nos dice que no debemos de maldecir. Ya lo comentaba hace rato mi hermana Claudia. En la palabra te dice, bendice al que te maldice. Y Jesús dice, ¿qué chiste hay en bendecir al que te bendice? Bendice al que te maldice. Entonces, la palabra es clara y nos dice que debemos de bendecir a quien nos haga el bien, pero también a quien nos haga el mal. Bendícelo en el nombre del Señor y tú sigue tu camino y adelante. Y la maldición de Él jamás te llegará. Así sean tus propios padres. De cambio. Yo creo que tristemente las personas, nuevamente regresamos a lo que es las palabras y el uso de ellas. No sabemos utilizar las palabras y por ende tampoco sabemos utilizar los conceptos y los contextos, ¿no? Se utilizan. Claro, los padres no tienen por qué hablar mal a sus hijos y tampoco tienen por qué decirle esta clase de barbaridades que muchos dicen. Pero, y vengo de un hogar, créame, donde escuché personas hablar unos así de otros, y los resultados no siempre fueron los que las palabras decían. Sobre uno la mamá decía que qué muchacho tan bello, qué lindo, qué precioso, y cómo halagaba a ese muchacho y creció para ser un tipo bien feo. Y a otro que le decían que no era inteligente y el hombre casi sabe genio. Y por supuesto de otros que hablaban que son una maravilla y a la final no terminaron, sino cayendo en la droga y no siguiendo para nada. El hombre tiene un destino puesto frente de él, el Señor se lo da y le dice, hijo, aquí está, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres obedecer y seguirme? ¿Quieres desobedecer y sufrir las consecuencias? Y el hombre escoge. Y en esa escogencia de obediencia se llena de bendiciones, en esa escogencia de desobediencia sufre consecuencias, las cuales podemos llamar maldiciones. Cambio. Profesor Gamaliel, amén hermano, Pastor Gamaliel, ando con el profe. Segunda de Reyes 2:24, había dicho las maldiciones de los profetas, y es cierto que aparecen, estaba buscando ver si encontraba. Cuando Elías era calvo, porque salieron unos muchachos y le gritaban, ¿verdad? Calvo, calvo, el que no sé qué. Y entonces dice que mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. ¡Qué terrible! Maldijo en el nombre de Jehová, pero ahora, en nuestros tiempos, bajo la gracia, esto no es así. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Eso fue instantáneamente. Qué tremendo cambio. Bueno, hermana, usted ya dejó calvo a Elías cuando Elías era lleno de vello. Se me hace que el calvo era Eliseo, ¿verdad? Bueno, es un detalle pequeñito. Tal y como decía nuestro hermano John, hermanos, miren, este es el problema, pues, que usamos mal los términos bíblicos y se infla una situación. Por supuesto que si una madre, para contestar la pregunta de mi hermano que hizo la pregunta, miren, el hermano Guaripa dijo algo muy, muy profundo, que la maldición de la madre era más fuerte que la del padre. Lleva razón el hermano, siempre y cuando sea una verdadera maldición. ¿Cuándo es verdadera una maldición, hermanos? Número 1, cuando hay una causa. Sin causa no va a llegar nada, son puras palabras. Por eso cuando un impío te maldice, no te asustes. Cuando un brujo te maldice,
y te llegó por una causa, y la causa puede ser simple y sencillamente el miedo que le tuviste, porque tú debes de confiar en el Señor y no asustarte de los brujos. Todo tiene una causa, pues, pero te llegó porque hay una causa. Si sus palabras son vanas, las tomas como vanas, no te va a pasar nada, hermano. Ok, una madre que se enoja y maldice, no va a pasar nada, porque es una ignorancia de ella, ¿no? Y en esto las hermanas deben de ser corregidas constantemente, y los papás también. Todos estamos en la escuela del aprendizaje. Sin embargo, fíjense bien, si un hijo hace algo grave contra un padre, contra una madre, y la madre, habiendo causa, es movida o llega a maldecir, se le va a cumplir, hermanos, se le va a cumplir. La Biblia lo dice. Cuando hay una causa y cuando sale la maldición, la persona está puesta en autoridad. Ahora bien, ¿debe hacerlo? No debe hacerlo si la hermana, la mujer, conoce a Cristo, conoce los principios bíblicos, conoce que debe de bendecir y no maldecir. En el Nuevo Testamento tenemos la expresión amad a vuestros enemigos, y un hermano preguntaba en la sala, escuché, ¿cómo vamos a amar a un enemigo? Explíqueme eso. Bueno, ahorita voy a dar mi punto de vista sobre eso. Pero ahí dice, bendecid y no maldigáis. O sea, como que queda la opción, cuando tú recibes un daño de un hijo, en el caso de Noé, pues se burló de él porque estaba desnudo. Algunas versiones de la Biblia dicen que le hizo violencia sexual, por eso lo maldijo, ¿no? Pero bueno, sería otro tema. El caso es que había una causa justa, entonces la autoridad de los cielos, el Dios de los cielos, da luz verde para la maldición o para la bendición, cuando hay una causa. Ahora bien, cuando el padre es consciente de todo esto, no maldice, porque sabe de forma instintiva que se le va a cumplir al hijo. Entonces se abstiene uno de usar su lengua descomedidamente. Ahora bien, el hermano Guaripa hablaba de las maldiciones de la madre. Yo concuerdo con él, aunque el padre es más autoridad que la madre. Aquí hay un detalle, hermanos. Rara vez la madre va a maldecir a un hijo. Debería ser una persona muy torpe o muy ignorante. O el agravio debe ser muy grande para que una madre maldiga. Porque también hay señoras ignorantes, maldicientes, que maldicen a sus hijos. ¿Debe hacerlo? No debe hacerlo si la hermana, la mujer, conoce a Cristo, conoce los principios bíblicos, conoce que debe de bendecir y no maldecir. En el Nuevo Testamento tenemos la expresión amad a vuestros enemigos, y un hermano preguntaba en la sala, escuché, ¿cómo vamos a amar a un enemigo? Explíqueme eso. Bueno, ahorita voy a dar mi punto de vista sobre eso. Pero ahí dice, bendecid y no maldigáis. O sea, como que queda la opción, cuando tú recibes un daño de un hijo. En el caso de Noé, pues se burló de él porque estaba desnudo. Algunas versiones de la Biblia dicen que le hizo violencia sexual, por eso lo maldijo, ¿no? Pero bueno, sería otro tema. El caso es que había una causa justa, entonces la autoridad de los cielos, el Dios de los cielos, da luz verde para la maldición o para la bendición, cuando hay una causa. Ahora bien, cuando el padre es consciente de todo esto, no maldice, porque sabe de forma instintiva que se le va a cumplir al hijo. Entonces se abstiene uno de usar su lengua descomedidamente. Ahora bien, el hermano Guaripa hablaba de las maldiciones de la madre. Yo concuerdo con él, aunque el padre es más autoridad que la madre. Aquí hay un detalle, hermanos. Rara vez la madre va a maldecir a un hijo. Debería ser una persona muy torpe o muy ignorante. O
el agravio debe ser muy grande para que una madre maldiga. Porque también hay señoras ignorantes, maldicientes, que maldicen a sus hijos, pero nunca les pasa nada porque no hay causa. La pecadora es ella. Pero cuando un hijo, una hija, agravia a una madre, y el agravio fue a tal grado que aun que siendo la persona, la mamá ignorante, pero le desagradó en su espíritu, se le va a cumplir. Ahora, por más que la madre maldijera, nomás porque ella es una ignorante y porque así está acostumbrada a hablar, no se le va a cumplir si no hay una causa. Entonces ella es condenada como maldiciente, y la Biblia dice, los maldicientes no heredarán el reino de los cielos. Lo peligroso es cuando la persona puesta en autoridad es agraviada, que tú te haces acreedor a la maldición. Entonces, por eso la maldición de una madre agraviada y que tiene causa es muy fuerte, porque estamos hablando de que se quebrantó el amor materno. Yo he visto madres que aman a sus hijos delincuentes y nunca los maldecirían. Ahora imagínese usted una mujer que llega al grado de desechar a su hijo o a su hija, o el grado del enojo, para proferir una maldición sobre de él. Cuidado, amados hermanos, no hagamos eso. En el caso de nuestra hermana Mali, como ella tiene un don y como yo también tengo un don, me ha pasado que en tiempos pasados, no solo yo, cualquiera puede tener dones de Dios, ¿verdad? Pero está puesto una autoridad en el área espiritual, y hermana Mali, tengo que llamarle la atención, porque usted dijo, no, pues no los he maldecido, pero Señor, a ver, concédeme, Señor, para mirar un poquito de tu mano. Y el Señor me ha concedido eso. No, hermana, purifique su corazón, porque en el Nuevo Testamento estamos llamados a perdonar y a no maldecir. Pero la entiendo perfectamente, y puedo contar algunas cuestiones que me han pasado a mí, ¿verdad? Pero vamos puntualizando, hermanos, vamos puntualizando lo que dice la Biblia y cómo se aplica. Cambio. Esperaba esa corrección, pastor, créame que me estaba riendo y la estaba esperando el hermano Danielo de usted. Sí, pero pues yo no tengo la culpa. Bueno, yo sé que esto es algo que todavía no puedo alinearme en eso, se puede decir así, que eso que Dios me ha regalado, no he sabido usarlo, ¿verdad? Entonces, pues, solamente ha sido así el comentario, Señor, mira, pasa esto, pero yo bendigo a esa persona y, Señor, pero no, esto no es un berrinche, no es un capricho, pero siempre me ha hecho la pregunta, ¿esa persona va a ser exhortado por Dios, aún no siendo hijos de Dios, verdad? Bueno, pues yo sé que me voy a enterar, Señor. Yo sé que concédeme, yo me quiero enterar de eso. Y no para burlarme, no para sentirme bien, sino para ver que Dios sí, al hijo que ama azota. Porque no es que la verdad me va a regañar el pastor otra vez. Pastor, pues yo me entero y yo donde quedo, Señor, pero ¿sabe qué hago? Oro, porque le digo al Señor, bueno, Señor, bendice la vida de esa persona, yo sé que tú estás haciendo algo, termina la obra que has comenzado en ella, y así, o sea, reacciono, y es algo que no he podido controlar. Con mis hijos, mi mamá, un ejemplo, mi mamá no es cristiana, mi mamá tiene una hija que yo oro mucho por mi hermana, hija de Dios, le salió muy rebelde, esa hija pues le dejó un hijo a mi mamá, él ya tiene 13 años, y se desobligó de él, y yo siempre recuerdo la cita bíblica que dice que tu madre te dejará, ¿verdad? Pero Dios nunca. Entonces mi mamá, hace días para atrás, bueno, lo ha hecho seguido, ella dice que su hija esto, su hija el otro, y ella la maldice, y le digo, madre, no hagas eso, y me dice, ¿por qué? Y ya comencé a platicar con ella, ¿verdad? Y le dije, mira mamá, la oración de una madre es poderosa, mejor ora por tu hija para que Dios haga algo en su vida,
y nazca amor hacia su hijo. Y así he tenido conversación con mi mamá. Mi mamá ha cambiado su manera de pensar. Lamentablemente yo tenía una madre que nosotros fuimos muy maltratados e incluso fuimos muy maldecidos, y como usted lo ha dicho, en Cristo todo eso se rompe, amén. Mi mamá nunca fue una mamá amorosa. Yo la entiendo porque no conocía a Cristo, no tenía a Jesús en su corazón, y cargar con 6 hijos y sola pues era muy muy difícil. Y ella siempre fue como darnos inseguridad, como lo decían los hermanos, a maltratos psicológicos. El maltrato psicológico que tú le haces a un niño desde chiquito lo carga a su edad adulta, o sea, lo trae en ti. Entonces eso fue lo que ella hizo. Había momentos en los cuales no solo yo, mis hermanos, a mi mamá la odiábamos, para que es más que la verdad. El Señor ha hecho cambios en mi vida, en lo personal. Le he dicho al Señor que me dé amor hacia mi madre. He perdonado todo lo que mi madre me hizo. A veces recuerdo, la tengo sentada aquí a la mesa y recuerdo lo que me hizo, pero yo me controlo. Y yo oro a Dios para que todo eso, esa cadena sea rota. Yo sé que es rota en Cristo. Pero mi mamá, pues, ahora ella comienza a conocer, ha cambiado su carácter, está cambiando su manera de pensar, pero al igual necesita una guianza, necesita una alineación. Y ese solo lo Cristo, y claro, conociendo de la palabra, alimentándose, escuchando, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra. Mis hermanos, yo sé que Dios está haciendo algo en su vida porque he orado mucho por ellos, pero yo creo que me estoy saliendo del tema. Me voy a regresar tantito. Ella nos maldecía de niños. Ella nos deseaba lo peor de niños para adultos también, o sea, y pues 3 de los hermanos, lo que ella decía han sido. Entonces es muy muy triste que un padre maldiga a un hijo, porque como dijo el hermano Daniel, la madre, o sea, es la autoridad, más cuando uno está solo, entonces la autoridad y los hijos. Bueno, mi hija se quedó de a 6 y luego cuando le sucedió pues se quedó más, se le saltaron los ojos y ya le dije, no te vuelvo a decir nada. Cambio. Sí, así es, mi hermanita Mali. Fíjese que lo cual quiere decir que pues tienen cadenas ahí por parte de su mamá, pero ciertamente cuando ya en Cristo se cae todo. Pero nosotros como hijos también debemos tener cuidado cuando somos padres, porque muchas de las cosas o acciones de nuestros padres que nosotros a veces confundimos, quiero decir a veces, confundimos y decimos, qué bueno que nos hizo esto, porque ahora soy un hombre de bien, porque ahora... Y volvemos a cometer esos mismos errores, sin darnos cuenta que lo que estamos haciendo nosotros también son cadenas de atadura, aún como cristianos. Entonces tenemos de tener un poco de cuidado en ello. Y mi hermana Mali, Señor, concídeme, le encanta a usted el chisme, mi hermana, de alguna forma se entera. Eso es chisme, mi hermana, eso también hay que tener cuidado. Y no hay que alegrarnos, porque dice usted que no, pero lo dice con un gozo que hay que ver. El cambio. No, hermano, no es así, me río, perdóneme porque me río porque sé que me van a regañar por eso, porque ya hasta las orejas tengo calientes, porque sé que me van a regañar por eso, no por otra cosa, cambio. Bien, hermanos, el tema está muy interesante, hermanos, tenemos otros 20 minutitos, vamos a aprovecharlos. Tal y como dice nuestro hermano Lobo, hermanos, es muy delicado. Miren, nosotros no sabemos de qué espíritu somos a veces. Usamos la lengua de forma muy descomedida. Juan, en cierta ocasión dijo, Señor, estos no nos recibieron, ¿quieres que oremos y para que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Y el Señor le dice a Juanito, cálmate, Juanito, no he venido a perder las almas sino a salvarlas. Oye, calmado, Juan, no sabes la posición que tienes. En pocas palabras, ¿no? Y imagínense ustedes, era el apóstol del amor, pero estaba chavalo, pues, cuando tuvo ese arranque
de querer hacer descender fuego del cielo para que los consumiese. Ya después, golpeado por la vida, escribe en su carta el viejito Juan: hijitos míos, amaos unos a otros. Pero cuando era chavalo quería rápido ejecutar juicio. Bueno, porque no sabía de qué espíritu es. Nosotros debemos de saber de qué espíritu somos, hermanos. Ni siquiera a los enemigos debemos de maldecir. Dice que debemos de orar por ellos. Imagínese usted, no sabemos la posición que tenemos, no la hemos realizado. Ahora, una aclaración ahí. Otra vez volvemos a la imprecisión de los términos.